Sache Mojos. Buen día, buenas tardes o buenas noches según el horario en que nos estén siguiendo. Bienvenidos al espacio cultural de la radio. Y a propósito de la radio, este jueves recién pasado 13 de febrero se recordó el Día Mundial de la Radio. Por eso reiteramos aquí en este programa nuestro compromiso de hacer radio pensando en ustedes, que esperan noticias, que esperan distracción, música y cultura, que es el tema de este espacio. La UNESCO, que promueve esa Jornada Mundial por la Radio, ha hecho un llamado para que los mensajes radiales se dediquen a defender la Tierra, el planeta Tierra. El cambio climático nos está apretando, y hay que evitar la degradación de nuestro planeta. Es una situación de emergencia. Aquí en la radio tenemos oportunidad de hacerlo, de hacer algo. Discutamos el tema del clima, por ejemplo. Escuchemos al otro. Hagamos algo para que la temperatura no siga aumentando. Y para eso, escuche la radio. Bueno, con ese mensaje comenzamos el espacio cultural Sache Mojos. En Ascensión de Guarayos, usted escucha Sache Mojos en Radio La Misión. Arranca el carnaval. El carnaval 2025 de Trinidad ya tiene a sus reinas, porque son varias. La principal es Bríngela I, título otorgado a la hermosa Bríngela Guardia Balcázar. Ella es la soberana de la comparsa Las Divertidas. Las Divertidas es una comparsa integrada exclusivamente por damas y damitas trinitarias. Se han reunido para divertirse y han elegido a Bríngela. Y el alcalde Cristian Cámara presentó a la soberana del carnaval de la capital veniana en un acto especial. También habrá una reina del carnaval inclusivo. En realidad ya está presentada Mariana I como reina del carnaval inclusivo de este año en Trinidad. Estuvo también en el acto de presentación la reina del carnaval infantil, Bárbara I. Ella es Bárbara Giselle Brown Canido, niña que dará realce a las actividades carnavaleras de los niños este año 2025. El acto se cerró con la presencia de la reina del carnaval de antaño, Blanquita I. Ella es Blancanieves Matilla Hurtado, maestra de profesión que se ha animado a saltar otra vez, a bailar para alegrar el carnaval de todos los trinitarios. El carnaval trinitario está en marcha. Desde el pueblo Moré. En las comunidades del trópico, especialmente las leyendas, son el alimento cultural más importante, el alimento cultural. En muchos casos, la leyenda es un hecho sobrenatural, extraordinario, inventado, pero en otros son sucesos reales, son cuentos de hechos que sí ocurrieron. Por eso, con la leyenda se transmiten tradiciones. Hoy aquí en Sache Mojos rescatamos un relato del pueblo indígena Moré, copiado por el profesor Luis Leigue Castell. Don Luis estuvo más de 20 años, 25 si no me equivoco, en la comunidad Moré, a orillas del río Itenes. De esa experiencia, en general,
salió el libro Itenes Salvaje, una de las obras literarias más valiosas producidas en el Beni. En una parte de ese libro, don Luis Leigue Castedo escribió el cuento o relato Cautayó. Vamos a escuchar qué significa el Cautayó. Cautayó. Cautayó es el nombre que los moré dan a los indios de la banda brasilera, frente a la comunidad moré que está en el lado boliviano del río Itenes. No son otros, los Cautayó, que los actuales Pacanovas. Dice la leyenda que Tomtau, necesitando pluma de Paraba, que son las más primorosas, y sabiendo que los Cautayó las criaban, organiza un paseo. Acompañado de sus hermanos y sus hijos varones, cruza el río Itenes en la zona llamada Tiín. Hoy ese lugar se llama Concepción. Está cerca del Forte Príncipe de Beira. Sigue caminando adentro hasta llegar a una fonda donde encuentra a los Cautayó en gran fiesta. Luego que llegan, les invitan a comer. Tontau y sus familiares ven que lo que se estaba cociendo en un gran uchún era carne humana. Entonces, él y sus compañeros se resisten a comer. El rechazo causa enojo en los dueños de casa. Sacan sus arcos y sus flechas y les obligan a comer. Primero las manos, piteche después los pies, piteche tacat, hasta que dieron fin con todas las carnes que estaban sancochadas. Como hablan el mismo idioma, cada vez le preguntan si conocían esta clase de carne. Los Cautayó dicen que ellos solo comen las carnes de los Carayano, matando a todos los que navegan por la zona, por el río Itenes. Entonces Tontau les dijo que era carne linda y gorda. Con esa respuesta les tratan como hermanos y con muestras de regocijo, diciéndoles tipicati yeatin, les dan de comer y beber. Les obsequian también toda clase de plumas de las que en parte necesitaban. Y al despedirse, uno de ellos le tomó por el brazo y palpándole la carne, puesto que Tontau era gordo, le hizo comprender que estaba ya como para ser devorado. Tontau, temiendo ser una víctima más, tomó resueltamente sus armas y, acompañado de sus familiares, se despidió de sus vecinos. Los Cautayó prometieron matar a los civilizados para quitarle sus cuchillos y trazados y obsequiar estas prendas a sus visitantes. Tomtau volvió a su monte, al Ocón. Contó a todos sus familiares la fantástica visita y no volvió jamás a repetirla. Desde entonces los indios moré saben que los de la banda brasilera hablan su mismo idioma, saben que comen carne humana y les llaman Caerenam, los Cautayó, los Cautayó. Relato de don Luis Leigue Castedo en el libro Itenes Salvaje. Dos suizos en la selva. Dos suizos en la selva, historias del auge cauchero en el oriente boliviano, es el título de un libro de la autora Lorena Córdoba. Recoge el viaje de los suizos Franz Ritz y Ernest Leutenegger, efectuado entre 1911 y 1912 por el antiguo territorio norte boliviano. 1911-1912 es la época en que el auge gomero está en su máximo. El viaje lo hicieron estos dos suizos por separado. Ellos fueron empleados de la Casa Suárez Hermanos. En diferentes fechas y circunstancias hicieron estos viajes, según relata Lorena Córdoba. Ambos escriben su experiencia en su paso por la empresa gomera. Los dos
De ellos dos, más bien, destacamos a Leutenejer. Resulta ser yerno de don Nicolás Suárez Callao. En el libro, Lorena Córdoba repasa la vida de ambos a través de escritos que hicieron y dejaron en su país. De este libro repasamos una página y media, en la que Leutenejer cuenta su llegada a Cachuela Esperanza. Estamos hablando de 1902. Era mediados de enero cuando Cachuela Esperanza asomó a la vista. Estaban a bordo del Esperanza. Como largas y blancas rayas, las pocas filas de vivienda en la ribera se destacaban del garabato verde de la selva. Entonces, este era el dorado de nuestros sueños, el que teníamos que cumplir con nuestros contratos. No había consuelo posible. Así y sólo así debe verse una colonia penitenciaria. Aquí la navegación fluvial, dice Leutenejer, encontraba río arriba una frontera natural en el último grupo de cataratas que bajando el río aparecen en distancias irregulares hasta San Antonio, el pozo de fiebre sobre el río Madeira que tuvimos que evitar con un gran rodeo para no quedar o caer enfermos ya durante el viaje. Describiendo una gran curva, entramos al puerto, un puerto sin pasarela y sin la mínima construcción, apenas un banco de lodo cubierto de cañaveral. Quienquiera que querría vivir aquí tenía que volverse una parte de la selva, acostumbrarse a ella y conformarse o sucumbir. Hasta aquí habían llegado también testimonios de una cultura refinada, a saber, una piedra sepulcral. Una columna quebrada se erigía sobre una colina solitaria abajo, en la orilla del río. El monumento fúnebre pertenecía a doña Constanza Roca, quien había dado a nuestro director un hijo y heredero. Esta columna llegó en su día en 3 partes desde Europa a San Antonio, donde fue cargada en botes de remo y en un viaje de varias semanas fue transportada río arriba. Rápidos y cataratas tuvieron que ser sorteados por senderos en la selva. Un supervisor era responsable de todo el transporte. Bueno, ahora quiero saber quién ha roto una de las 3 partes, dijo el supervisor a los indígenas. El monumento está roto y yo soy responsable del daño. Si el culpable no se presenta hasta mañana por la mañana, cada uno de ustedes recibirá 50 golpes. Así, con seguridad, el pecador recibe lo suyo. Cuando el supervisor comunicó al jefe el daño y le solicitó autorización para hacer el castigo general, este puso bajo la nariz del nervioso hombre el dibujo del monumento, que representaba una columna quebrada. No obstante, este no entendía el sentido de la columna quebrada, y los remeros que esperaban en la orilla tampoco entendieron por qué no recibían la anunciada tunda. Las largas cabañas de palmera de Cachuela Esperanza estaban divididas mediante separaciones en pequeños espacios cuadrados, a los que se les daba el lindo nombre de habitación. Cada una de estas supuestas habitaciones contaba con 2 puertas, de las cuales una daba hacia adelante, la otra hacia atrás, de modo que la habitación se convertía en un pasillo cuando las 2 puertas estaban abiertas, lo que casi siempre era el caso. No había ventanas. Las viviendas estaban hechas de palo. Estos tenían tanto espacio entre sí que por los huecos entre ellos no solo entraba sin dificultades la luz del día, sino también lagartijas, sapos y serpientes. Nadie cerraba la puerta con llave. No había cerradura y tampoco ladrones. Y además no había nada que robar. Los secretos eran en todo caso dominio público. Una barraca de tablas como se encuentra en Europa en los solares de construcción, en Cachuela Esperanza era considerada una construcción de lujo. Solo la casa de nuestro jefe disponía de huecos de ventana, pero sin cristales, con puertas pintadas de azul, con picaportes y llaves, lo que era todo un lujo irresponsable.
La casa del jefe tenía además un entarimado de madera, mientras que en las cabañas de los empleados el suelo consistía en tierra apisonada. En las moradas de los empleados y la de los indígenas no había diferencia alguna. Aquellos, los empleados, vivían y habitaban exactamente de la misma manera que estos, los indígenas, con la diferencia de que los empleados no comían tan bien como los indígenas, pues no disponían ni de espacio para criar gallinas ni de tiempo para cazar. La tierra apisonada en las habitaciones de los empleados tenía la ventaja de que se podía escupir en el suelo y por tanto no se necesitaba una escupidera como en los elegantes hoteles de Pará, Brasil. Por otro lado, ese tipo de piso permitía que los sapos se acomodaran confortablemente en esquinas y resquicios. Esta es una pequeña parte del libro Dos suizos en la selva, historias del auge cauchero en el oriente boliviano. La autora es Lorena Córdoba. El libro recoge el viaje de los suizos Franz Ritz y Ernest Leutenegger, efectuado entre 1911 y 1912 por el antiguo territorio norte boliviano. Los dos, dijimos, eran empleados de la Casa Suárez Hermanos. Y ellos, al volver a su país, en Suiza, en Europa, escribieron su experiencia. El libro fue editado en el año 2015 en la imprenta Topan de Santa Cruz. La autora es Lorena Córdoba. Seguimos en Sachemojos. Nuevo representante en Mercosur. El gobierno de Bolivia ha designado al nuevo representante nacional ante el Mercado Común del Sur, Mercosur. Se trata de Adalid Contreras Baspineiro, sociólogo, comunicólogo y experto en integración regional. Contreras presentó sus credenciales ante el representante permanente de Argentina en Mercosur, el embajador Alan Beraut, el pasado miércoles 12 de febrero. El acto se efectuó en la sede del Mercosur en Montevideo, que es la capital de Uruguay. Un día antes, Adalid Contreras presentó sus cartas credenciales que lo acreditan como embajador extraordinario y plenipotenciario de Bolivia ante la República Oriental de Uruguay. El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, recibió las credenciales en Montevideo. En ese acto, el mandatario uruguayo y el diplomático boliviano reafirmaron el compromiso de ambos países para fortalecer la cooperación bilateral y promover el trabajo conjunto. Incluimos esta nota porque Bolivia ya es socio del Mercosur, la alianza regional de la que participa Brasil, país que es limítrofe con Beni y con PAN. El ahora embajador Contreras estuvo en Trinidad hace un año aproximadamente, diciembre del año 2023, cuando ofreció una conferencia sobre integración a los periodistas. Seguimos en Sachemojos. Calendario histórico regional. Aquí repasamos los hechos más importantes en la historia regional. Calendario histórico regional, año 1908, 17 de febrero. Nace Ademar Bravo Monasterios, en la ciudad de Los Santos Reyes, provincia Valliviana. Estudia primaria y secundaria en Trinidad. Es titulado maestro en la Escuela Nacional de Sucre. Participó en la Guerra del Chaco, en el Escuadrón Mamoré, junto a otros venianos. Falleció en combate el 2 de septiembre de 1934, cuando iba a reforzar la cuarta división comandada por Carmelo Cuellar Jiménez. Fue ascendido al grado de subteniente en forma póstuma. En su honor se bautizó una unidad educativa en Trinidad. Calendario histórico regional, año 2010, 17 de febrero. Fallece el sacerdote redentorista Roger Emil Aubry, tercer vicario apostólico de Reyes. Había nacido en Suiza en 1923.
Sacerdote desde 1949, fue ordenado obispo en septiembre de 1973, después de 3 años de ser administrador apostólico. Participó de la tercera conferencia del Episcopado Latinoamericano de Puebla. Se retiró voluntariamente del puesto de vicario de Reyes en 1997. Sus restos fueron sepultados en la misma ciudad de Reyes. Calendario histórico regional, año 1941, 18 de febrero. Una ley nacional aprueba que el 50% de los impuestos a la exportación de almendra, goma y cueros de pando se destine a la vinculación vial del departamento con el resto del país. La norma, fijada por el presidente Enrique Peñaranda del Castillo, se aplicará por los siguientes 10 años en las aduanas de Cobija y Villavella. El reglamento de la ley aprobado el 25 de marzo de 1942 dispone que la Dirección General de Vialidad invertirá los recursos en la construcción de los caminos Cobija Porvenir, Puerto Jit, Cobija Porvenir San Antonio y Cobija Riberalta. Calendario histórico regional, año 1941, 19 de febrero. Se crean las juntas de obras públicas de las capitales de departamento para administrar, financiar y precautelar los recursos destinados a las obras fiscales. En la década de los 70, las juntas se convierten en comité de obras públicas. Años después surgen las corporaciones regionales de desarrollo. Estas corporaciones fueron disueltas en 1995 con la Ley de Descentralización Administrativa que transfirió esas obligaciones a las prefecturas de departamento. Calendario histórico regional, año 1941, 19 de febrero. Se crea la Junta de Obras Públicas del Beni mediante Decreto Supremo 9952. La Junta está presidida por el prefecto del departamento. El decreto fue firmado por el presidente Enrique Peñaranda. En la década de los 70, las juntas se convierten en comité de obras públicas. Años después surgen las corporaciones regionales de desarrollo. Estas corporaciones fueron disueltas en 1995 con la Ley de Descentralización Administrativa que transfiere sus obligaciones a las prefecturas de departamento. Calendario histórico regional, año 1989, 19 de febrero. El presidente Víctor Paz Estenssoro firma la resolución 2058-62 que declara necesidad nacional y social el reconocimiento, asignación y tenencia de áreas territoriales en favor de grupos selvícolas y comunidades indígenas originarias del Oriente y la Amazonía. Días antes, el presidente había recibido en audiencia a un grupo de dirigentes indígenas del Beni. Al año siguiente, agosto de 1990, se efectúa la marcha por el territorio La Dignidad de los pueblos indígenas de Tierras Bajas, desde Trinidad hasta La Paz. En septiembre, el presidente Jaime Paz firma el decreto 22609, por el que se reconoce un territorio propio al pueblo indígena sirio no, el primero en el país. Calendario histórico regional, año 2004, 19 de febrero. Se funda el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Trinidad, con 70 personas, entre ellos varios periodistas y los integrantes de una sección de la Sexta División de Ejército. Son impulsores los periodistas Luis Fuentes Celis y Arturo Cruz Arancibia. Días antes se había registrado un incendio que afectó a Radio Fides en la ciudad. En el acto fundacional realizado en la alcaldía, Cruz es elegido primer comandante. Asiste invitado el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Cruz, Enrique Bruno. La prefectura concede un depósito en préstamo como cuartel provisional y la alcaldía coopera en la reparación de un viejo carro cisterna. Por varios años, los bomberos voluntarios se capacitan y combaten los siniestros en la ciudad. También atendieron incendios forestales en el bosque y rescate de personas en el río por inundación. Calendario histórico regional, año 1773, 21 de febrero. Visita la provincia Mojos el gobernador interino León González de Velasco. En la misión de Santa María Magdalena constata la existencia de 4.245 habitantes, la más grande de las misiones jesuíticas. De esa población, el gobernador destaca que 980 eran parejas unidas en matrimonio. En 1748, 25 años antes, se había censado a 3.112 habitantes.
Magdalena era considerada la capital de los pueblos de Baures y a la vez la población más expuesta a la invasión portuguesa. Fue la 18ª reducción fundada por los jesuitas en Mojos. Calendario histórico regional, un sector especial aquí en Sache Mojos. Conozco mi cultura, acepto tu cultura. En la escuela, especialmente, el sistema educativo inculca el conocimiento de la cultura nacional. Los estudiantes empiezan a conocer de la historia, música, de las costumbres, la literatura, los bailes, las tradiciones en la escuela y continúan en el colegio secundario. Esos temas forman parte de los textos educativos, textos escolares, en particular desde el quinto de primaria y terminan en el bachillerato. Las chicas, los chicos comparten el conocimiento sobre los diferentes pueblos y también sobre geografía nacional. Cuando terminan la secundaria, los bachilleres empiezan su formación profesional. En buena parte, en la educación superior se incluye un complemento de la cultura. El contenido de los textos es un tema recurrente en el ámbito educativo general. Hay quienes, sin embargo, se quejan de que los libros no toman en cuenta la cultura regional. Hay otros que apuntan a los maestros por falta de iniciativa en la clase. Otros señalan a los padres porque no acompañan el proceso de aprendizaje de sus hijos. El debate, especialmente el debate sobre la ausencia de la relación de la historia propia en beneficio de la cronología andina, es el especial. Igual se cuestiona que falta la dimensión literaria, qué autores, qué títulos, y también sobre las tradiciones locales, tradiciones, costumbres y leyendas. Este asunto, esta introducción, está en un libro que se ha presentado hace poco en Trinidad. El título de la obra es Interculturalidad, Identidad y Educación en el Beni. Este libro ha sido escrito por la antropóloga beniana Magdalena Gutiérrez Figueroa. A ella acudimos para conversar sobre el tema. Nos recibió en su casa muy gentilmente. Magdalena Gutiérrez se graduó antropóloga en Cochabamba, en la Universidad Católica Boliviana. Ella es autora también de otro libro, Pedro Ignacio Muiva, su trascendencia histórica y social en los pueblos indígenas. Magdalena, bienvenida al programa cultural Sache Mojos. Gracias por recibirnos. Gracias a usted, Juan Carlos, por la invitación. Me llenó de emoción y de gusto que se haya interesado en el libro que publicamos recientemente el año pasado, en octubre. Gracias. No, es una obligación porque ya lo vamos a explicar en el curso de esta entrevista. Es un tema muy interesante que interesa especialmente a gente que gusta de la lectura, de la educación. Magdalena, quiero comenzar preguntándole, ¿qué es cultura? ¿Nos puede dar una definición de lo que significa cultura? Bueno, cultura es todo lo que el hombre ha creado para vivir en sociedad, como por ejemplo sus normas, sus costumbres, todo lo que el hombre crea para lograr su comunidad. Eso es cultura. Y asimismo, en el tema que nos ocupa, hablamos de la cultura de una comunidad, y una comunidad a la cual pertenecemos y a la cual debemos conocer. Y en esto de cultura, ¿es una obligación social o es una necesidad que tiene la persona o la comunidad? Es una necesidad, o sea, es ¿algo inherente a la dinámica social? Sí, la cultura sí,
pero sí que tenemos que nosotros reforzarla en el tema que ocupa. Tenemos que reforzar, y ahí hablamos de intraculturalidad, ¿no? Ajá. Bueno, ya que mencionó la palabra, ¿qué es intraculturalidad? ¿Cómo debemos entenderlo? Intraculturalidad es lo de adentro, lo que está adentro de nuestra cultura. Entonces es como un proceso que tenemos que pasar para lograr la interculturalidad. Entonces, si no estamos preparados intraculturalmente, reforzando nuestras costumbres, nuestra cultura, como ya dijimos antes, entonces no estamos listos, preparados para relacionarnos interculturalmente. Algo, digo yo como ejemplo, si no conocemos cómo se hace el majao o el locro, ¿nos está faltando cultura propia? Exactamente, ¿no? Incluso eso que ahora usted lo toca, ese tema, los jóvenes ahora ya ni comen esas cosas, ¿no? Pero sí que tenemos que saber, por ejemplo, cómo es que se formó la ciudad, quién fundó la ciudad, quiénes son nuestros ancestros, qué etnia, qué lengua, muchas cosas que necesitamos saber desde niño, porque fíjese que cuando estamos en el colegio, vemos en los textos, aprendemos todo lo que son los Tupac, y se repite en quinto, en sexto, hablamos de Tupac, que son 3 Tupac, ¿no? Nombres que pertenecen a otra región. Ajá, exactamente. Y eso a mí, por ejemplo, mi experiencia personal se me quedó, y yo cuando ya estaba grande y inicié una carrera, aprendí quién era Pedro Ignacio Moiva, por ejemplo. Recién. Entonces, sí. Y aparte de la intraculturalidad, ahora se habla de la interculturalidad. Mientras la intraculturalidad aparente es el conocimiento de lo propio, de lo que es mío y de mi entorno, ¿qué es la interculturalidad? La interculturalidad es el proceso o la manera en cómo nos vamos a relacionar con el diferente, con la comunidad, con costumbres diferentes, y sobre todo ahora en este tiempo que tenemos migración, que buscando espacios físicos, económicos, y entonces nos está llegando bastante migración. Nosotros necesitamos tener una cultura bien reforzada, una identidad reforzada para poder relacionarnos interculturalmente con ellos, respetando y haciéndonos, o sea, respetar. ¿Ocurre lo mismo en el caso de los inmigrantes con los emigrantes, los que salen? Nosotros salimos a otros lados. Claro, sí, seguramente que sí. Hay mucha gente que vive eso, ¿no? Ese proceso de adaptación y de ser diferente en otro lado. Pero en otros lados, en otros países, tienen bastante desarrollado este aspecto de la interculturalidad. Sí. Usted ha mencionado una palabra que para mí es mágica. Sí. Es la identidad. Sí. ¿Cuál es el concepto, qué definición le daría la identidad cultural en este caso? Claro. La identidad cultural es lo que nosotros somos, es de dónde procedemos, qué nos identifica. Entonces, esa es la identidad cultural. Y si no conocemos nuestros ancestros, como decía antes, nuestra historia, nuestros hechos culturales, históricos, nuestros líderes, entonces no estamos teniendo una sólida identidad. ¿El que no sepa bailar el torito también es falta de identidad? ¿O el que bueno, lo sepa sí me da identidad? Es una habilidad el baile, ¿no? Pero sí, el que sepa qué significa el torito, sí ya tiene, digamos, algo adentro ya. Es parte de la identidad. Sí, correcto. Si yo sé bailar la chovena o el machetero, sí estoy identificándome con esa cultura. No precisamente, ¿no? Porque saberlo bailar, eso lo puede hacer, digamos, otra persona que no es del lugar, puede aprender a bailar y no precisamente. Y no serlo. Y no serlo, sí. Ya. ¿Y qué papel juega en esto, digámoslo, haciendo una combinación de todo lo que hemos hablado, de cultura, de intracultura, de intercultura, de identidad?
con la educación. ¿Qué papel juega el sistema educativo? El sistema educativo, bueno, es el encargado de enseñar esto, ¿no? De hacerlo llegar hasta los alumnos y de hacer ver cómo es la única manera de poder relacionarnos interculturalmente, conociendo a las otras culturas, valorándolas, respetándolas. Esa es la idea de la interculturalidad. Pero, por ejemplo, si nosotros no tenemos bien definidos quiénes somos, entonces al relacionarnos con otra cultura diferente, quizás vamos a tomar algunas cosas de ellos y vamos a ir perdiendo lo nuestro. Entonces eso es básico. ¿Y la escuela, el colegio juega un papel? El colegio es fundamental, es importante, o sea, es la base ahora en lo que yo propongo en el libro, que en las escuelas, sobre todo en estos textos, que es cuando uno está niño, es cuando más se le quedan las cosas, que introduzcamos pues, ¿no? esos temas locales, como ser la Fundación de Trinidad, la cultura hidráulica, que tanto nos puede aportar. Si, los canales, los camellones. Sí, digamos, si hipotetizamos sobre el cultivo y el manejo de las aguas, de esa época, de esa civilización, de esa gente que tenía un grado de desarrollo, parece por lo menos considerable. ¿Cómo fue que llegaron? Sí, entonces esas cosas, porque siempre en los textos dice las culturas más antiguas de Bolivia son Huancarani, Chiripa, Vizcachani, pero no saben de Mojos, por ejemplo, ¿no? Ni nosotros mismos. Entonces, estamos conversando con Magdalena Gutiérrez Figueroa, exactamente, que ha escrito un libro, y ahora vamos a hablar de él, que se titula Interculturalidad, Identidad y Educación en el Beni. Este libro, como ella lo ha dicho, se ha presentado hace pocos meses y en esta obra ella expone unas ideas, pero esas ideas parten de un examen. Magdalena, usted ha revisado, como lo dice el libro, los textos de quinto y sexto de primaria, sí, que se aplican en el área del Beni, en la educación, en el sistema educativo del Beni. ¿Qué le muestran estos textos? ¿Hay fallas? Bueno, sí, no precisamente fallas, pero tienen mucho contenido andino. Entonces, como que están elaborados para la Bolivia andina. Entonces, esa fue la crítica que yo quería hacer desde siempre, y ahora se me presentó la oportunidad con el trabajo que tenía que hacer de tesis para la maestría en gestión cultural. Y cuando yo presenté mi propuesta, se vio un poco extraña. Cuando yo presenté presencialmente mi propuesta de hacer mi tesis sobre los textos. O sea, perdón, extraña porque usted estaba estudiando en una universidad andina. Sí, sí, sí. Entonces todos quedaron así, mirando para todos lados. Inquietos. Sí, que esto es algo muy insólito, ¿no? ¿Cómo se puede cuestionar que el texto tenga muchos contenidos andinos? Y no, incluso la docente de taller de tesis me dice que quizás no sea un tema para la tesis. Llegaron a sugerirle eso. Sí, sí, sí. Como rechazando. Como rechazando, sí. Pero no me di por vencida y lo continué el taller y bueno, me lo aprobó a regañadientes. Y luego en el siguiente paso ya nos buscamos un tutor que fue más condescendiente porque su tema era ese, interculturalidad. En la maestría nos había dado en la cátedra de interculturalidad y educación. Más conocedor del tema. Del tema, exactamente. Entonces eso fue lo que dio pie ya para que pueda elaborar el trabajo de tesis. Pero díganos, no nos haga lance. Sí. ¿Qué encontró en los textos? Bueno, sí, bastante contenido andino, como le decía, bastante, le llamamos andinocéntrico, centralista, ¿no? Quizás porque siempre la sede de gobierno ha estado allá, Bolivia ha sido allá, se ha desarrollado. La política, la economía, la sociedad. Todo fueron las primeras ciudades del país. Nosotros siempre estuvimos relegados, incluso en épocas anteriores se utilizaba la región para desterrar, ¿no?, a los políticos y bueno, éramos así considerados como campo.
Digamos que una falla es que dan cobertura, por decir publicidad, a lo sucedido en esas regiones y no a lo sucedido acá. Pero ¿se conocía ya, se conoce ya de lo que ha sucedido en esta parte del país, en el nororiente? Ahora sí se conoce ya con los últimos estudios de, profesionales, incluso hay un grupo, ¿no? El Grupo Cultural de los Llanos de Mojo, en la que hay profesionales internacionales y también nacionales, y ellos nos han dado ya datos, ¿no? Concretos de años, incluso, y ahí hemos visto de la antigüedad que tienen las culturas en mojos. Entonces también podemos anotar eso en los textos y muchos otros hechos más, pues, ¿no? Y acontecimientos. Y usted presenta también propuestas. ¿Qué propuestas hace? Las propuestas que yo hago están como sincronizadas en el tiempo. Empezamos por ahí, por lo que estábamos hablando, de la cultura hidráulica. Y luego viene la evangelización, que es un proceso bastante, digamos, característico de la región, porque la colonia acá no hubo, digamos, esclavitud como en los Andes, que ellos siempre se quejan de los 500 años de esclavitud y todo eso, ¿no? Pero nosotros la esclavitud nos vino después, ¿no? Con la entrada ya de las empresas, de la goma, el auge de la goma. Entonces el proceso evangélico quizás también tuvo su cosa dura, pero bueno, tuvo su parte, digamos, trascendental en nuestra historia, ¿no? Los sacerdotes jesuitas lograron formar los pueblos, las ciudades que son ahora y de la cual nosotros procedemos. ¿De qué manera se debe hacer estos cambios? ¿Cómo cree usted, cómo sugiere, propone que se introduzcan estos nuevos acápites de la historia, de la literatura, de la realidad regional en los textos de educación? Por ejemplo, este texto me gustaría volver a editarlo, lanzar una nueva edición para que llegue a más personas, porque ahora tuvimos un número reducido nomás de ejemplares, y me gustaría hacer una charla con los profesores en los colegios para que ellos lo vayan conociendo, lo vayan viendo, se familiaricen y vean la manera de, con los directores obviamente, de introducir algún momento del día, de la clase, en lo que yo propongo. En el libro yo propongo cosa de 15 minutos. Hablar, por ejemplo, de lo nuestro, decirle a los alumnos qué opinan de tal líder o qué saben, o dibujen a tal líder o este hecho histórico, una cosa así que sea bastante amena, ¿no? Que no sea aburrido, porque si empiezan con solo teoría, entonces no funciona. Esas son mis ideas. Esta evaluación, este diagnóstico que hace usted de los textos y esta propuesta, ¿cómo encuentra a los maestros, a los que deben llevar el conocimiento así identificado al objetivo que son los estudiantes, a los niños de primaria, a los muchachos de secundaria? Los maestros están cada vez preparándose más, porque con la nueva reforma educativa ellos ya tienen conocimiento de todo esto, de lo que hablamos en el libro. Ya tienen, pero no tienen material. Tienen un material que el Estado les ha proporcionado, pero sigue siendo andino, sigue teniendo mucho contenido andino. Entonces encuentran escaso contenido ahí de lo de nosotros, digamos, del Oriente. Nosotros mismos somos diversos, ¿no? Albergamos a 18 de las 36, naciones. Entonces tendríamos que cada profesor hacer su tema y eso sería ya una ardua tarea, ¿no?
Y entonces, ¿cómo sería? ¿Estamos pidiéndole que el Estado se haga cargo de los nuevos textos? ¿Quién va a elaborar esos textos? Claro, tendríamos que reunir un grupo de profesionales para elaborar un texto para Trinidad, digamos, trinitario homogéneo, y luego para San Ignacio, para los otros 17. Ignaciano, exacto. ¿Y en el resto del país debería ser igual? Bueno, lo que pasa es que ellos no son tantos, ¿no? No tienen tantos grupos. Bueno, a ellos les resultará más fácil. A nosotros nos toca sí, tarea pesada. Ellos son los quechua y los aymaras la mayoría, y bueno, hay otros pueblos mucho más pequeños. Estoy pensando yo en Pando, que tiene 5 pueblos, sí, 6 sí, creo. Sí. Estoy pensando en Tarija, Chuquisaca también. Sí. Pero estos equivale a pensar en nuevos textos. No precisamente en nuevos textos, ¿no? Sino que en cada edición, digamos, que las editoriales hagan, ahí pueden ir incluyendo los acontecimientos de cada nación o de cada etnia, de cada región. Y bueno, los profesores localmente ya están autorizados de ellos mismos elaborar su tema e introducir lo local. Pero como le decía antes, es ardua tarea. Y también el familiar, los padres juegan un papel muy importante. ¿Qué tendrían que hacer los padres, las madres y los padres? Tienen que estar con conocimiento de que hay que hacer eso, ¿no? Porque mucha gente es reacia a que su hijo aprenda lo antiguo, las etnias, nuestros antepasados, y bueno, por ahí le dicen eso de que te está sirviendo. Entonces es como algo muy global que tenemos que empezar desde los niños, por eso le decía, y hacer charlas. Pienso que los colegios deben hacer charlas, talleres con padres y profesores. Sí. Como para afirmar la identidad también desde los padres. Para avisarle a los padres, hacerles conocer de que se va a iniciar con ese proceso de enseñarle a los chicos todo lo propio, lo local. Esta fue una interesantísima charla, Magdalena Gutiérrez, hablando sobre la cultura, la intraculturalidad, la interculturalidad. Magda, ¿qué nos puede resumir? Si quiere decir algo que no le haya preguntado yo, adelante, por favor. Bueno, eso, que me gustaría que se llevara a cabo, que se lograra en algún momento que las escuelas y los colegios y las universidades ya empiecen a tener conocimiento de todo lo nuestro. Por ejemplo, un alumno universitario le preguntamos cuándo se fundó Trinidad, quién fundó Trinidad, y quizás no se vaya a acordar. Entonces, en el colegio debemos repetir cada año lo mismo, porque así como en los textos que yo he criticado, vamos a decir ese término, vamos a utilizar, ellos nos repiten cada año los mismos hechos y los mismos acontecimientos. Entonces se le va quedando. Eso es lo que me gustaría que se hiciera. Bueno, muy bien. Sus palabras de despedida del programa. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Juan Carlos, nuevamente. Y bueno, es un programa que yo siempre escuché, anteriormente dirigido por el profesor Ligerón, y ahora a cargo de usted. Muy agradecida, un gusto, y hasta cualquier momento. ¿Cómo no? El tema de la educación ha sido el tema de esta conversación, el tema de los textos escolares, de la currícula, que es un tema recurrente en el ámbito local. Como hemos escuchado a la autora del libro, se cuestiona el papel del Ministerio de Educación y de las editoriales, porque omiten la historia y la cultura de las regiones que no son andinas, no lo incorporan. Pero los profesores especialmente también están en el centro de la discusión. Esta discusión que yo refiero ya es parte del debate público, tanto porque los profesores son los actores como porque son los señalados como responsables de la situación, de que no se incluye el tema regional.
Más de una crítica está apuntada al maestro, a la maestra. Por ejemplo, hay quienes piensan que el texto es solo una guía para el aula y que el profesor debe adaptar ese contenido a las actividades con los alumnos. Los temas en el texto, dicen muchos, son una sugerencia. Y la técnica docente es la que debe dar forma a las actividades en el curso, en la clase, en el aula. Esa técnica se aprende en la escuela normal ahora se llama Instituto de Formación Docente. Por tanto, el desarrollo cultural es una obligación del Estado y de la familia. Eso equivale al Ministerio de Educación y al mismo tiempo a la mamá y al papá. En el medio, sin duda, está la escuela y el colegio, es decir, el profe y la profe. Aquí seguramente ustedes están pensando que hay muchos que piensan diferente. Levante la mano el que piensa diferente. Eso significa, el pensar diferente significa interculturalidad. Al finalizar el espacio, queremos enviar un abrazo solidario a nuestros amigos Tania Melgar Henrich y Leslie Ocampo Álvarez. Ellos, matrimonio, están de duelo. Ha fallecido su hijo Gebor Ocampo Melgar. Gebor sufrió graves heridas en un accidente en el camino. Gebor fue un profesional comprometido con el desarrollo regional, con su profesión, ingeniero civil. Que en paz descanse. Bueno, ya está, terminamos, nos vamos para preparar un nuevo material dentro de una semana. Material que sea de interés cultural. Aquí, otra vez, nos reencontraremos en 7 días. Gracias por seguirnos. Rusurupaya, meme noviono, Rusurupaya, tata noviono. Bimmo carine, tepona semana.